Hola, hoy te voy a enseñar a hacer algo que todos los profesores están pidiendo últimamente. Un corte fugado con técnicas de render hiperrealista. Una pérdida de tiempo, un gráfico absurdo. Pero, como te lo piden, te voy a enseñar cómo hackear esta práctica innecesaria y lo vamos a hacer con inteligencia artificial más tu corte, ya sea que venga de Revit, de SketchUp o de cualquier otro modelador 3D. Te lo voy a explicar con una IA gratuita y con otra de pago para que vos evalúes cuál podés usar. La idea es que lo hagas en menos de media hora y no pierdas días de trabajo en plena entrega haciendo algo que, para tu formación como arquitecto, te lo digo, es al pedo. En la editorial del video te explico por qué digo que es al pedo y además te doy las instrucciones para ganarte una clase online que hoy voy a sortear mano a mano. Son 2 clases online, ya te lo explico, así que ¡vamos al lío! Bueno, como te dije, lo vamos a hacer desde Revit, desde SketchUp, lo puedes hacer desde Rhino, desde Blender, desde donde lo tengas modelado en 3D, pero tenés que tener tu edificio modelado en 3D. Y lo primero que vamos a hacer es definir por dónde vamos a cortar. Como vamos a hacer un corte fugado, y en este caso es un edificio público, es una escuela, mi recomendación es siempre cortar por los espacios principales, aquellos que tengan una mejor espacialidad. Yo voy a cortar por la circulación, que es donde hay dobles alturas, iluminación cenital, etc. Y a la hora de cortar es muy importante tener en cuenta exactamente el plano por donde vamos a cortar. En este caso yo voy a cortar, como les decía, acá el módulo central, más o menos a esta altura, para lo cual en Revit voy a activar la caja de sección. Pero está en axonométrica, profe. No importa, fíjate, acá no la veo, pero vamos a mostrar los elementos ocultos. Y acá tenemos nuestra caja de sección. Vamos a hacerla avanzar para que vaya cortando nuestro edificio. Ahí estaría bien, pero yo quiero cortar alrededor de este vacío para cortar la iluminación cenital también. Sigo avanzando un poquito más. Por ejemplo, ahí está muy bien, pero como queremos mostrar espacios en su desarrollo, este tabique acá nos molesta. Podés tomarte la licencia de borrarlo si querés, o eventualmente avanzar el corte un poquito más. Yo lo voy a eliminar. Pero ese tabique iba ahí, profe. Sí, bueno, pero el corte fugado es una mentira. Entonces podemos mentir. Absolutamente. Bueno, y ponerlo en perspectiva. Sí, primero vamos a ponerlo en una vista ortogonal. Hacemos clic ahí y ahí ya tenemos nuestro corte por donde pasa. Pero no se ve fugado. No, porque para que se vea fugado tenemos que buscar esta flechita que está acá, desplegar y decirle que no sea ortogonal, que esté en perspectiva. Ay, mira, se hizo fugado, pero se te fue la mierda. Sí, pero no hay problema porque nosotros nos podemos desplazar hasta ahí. Es muy importante que a la hora de desplazarte de manera tal de que el punto de fuga quede dentro de este espacio, no pretendas rotar la imagen porque después no vas a hacer coincidir nunca en tu vida el corte. Así que volvemos a esta vista y nos vamos moviendo con el corte fugado hasta encontrar exactamente la posición. Este estilo de vista la verdad que es una cagada, así que yo lo voy a poner en línea oculta, ahí se ve mucho mejor. Y no te preocupes por esto, voy a poner en nivel de detalle bajo, así podemos ver exactamente por dónde estamos cortando. Y si nos acercamos, fíjate que acá tenés cosas raras, estamos cortando por un mueble. Nunca se corta por un mueble, así que este lo voy a borrar. Acá hay una cosa muy rara también porque tenemos un cielo raso, pero este cielo raso está vacío, pero no está cerrado de este lado. Así que acá tenés 2 opciones. O bien hacer que este cielo raso tenga la altura completa del cielo raso, o bien eliminarlo. En este caso, acá tenemos otro cielo raso, vamos a hacer lo mismo. Así que selecciono el cielo raso y tiene una altura de más o menos 900 milímetros. Así que vamos a editar la familia y acá le pongo 0.90 y ahí quedó como corresponde, pero nos cambió esta de acá, así que a este le vamos a cambiar el tipo y este lo dejamos como estaba. Y por último vamos a hacer lo mismo acá. Hay que agregarle más o menos 1,10 m y hacemos lo mismo con este. Ahí tenemos el espesor real que aparentan estas losas, inclusive
inclusive lo tenemos bien acá en esta vista. Y una cosa importante en los cortes fugados es agregarle el mobiliario, por lo menos el mobiliario que está en el primer plano. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar, no sé, este y algún silloncito más de por allá. Y todo esto lo copiamos y lo pegamos alineado con el nivel 1 y el nivel 2. Ahí está. Sí, pero tener unos espacios vacíos. Sí, estas son las aulas, así que acá hay que agregar componentes. Yo voy a usar mi plugin favorito para esto. Voy a complementos, blocks. Si no lo tenés, te lo recomiendo. Te dejo el link a la versión gratuita en la descripción y mírate este video en donde te lo muestro en profundidad. Tengo un montón de herramientas para aulas. Voy a seleccionar este y lo voy a incorporar en mi planta de nivel 2. Va en esta aula y hago una matriz y ahora otra matriz del otro lado. Ya tenemos nuestras sillitas. Podemos agregar un pizarrón. Podría ser este. Lo incorporamos ahí y como estas familias son dinámicas, tranquilamente lo podemos extender hasta acá y listo. Si voy a mi 3D, ahí tengo mi pizarrón, tengo mis sillas, etc. Copio esto y lo pego alineado con el nivel 3. El esto. Sí, nos falta ubicar bien el punto de fuga. Vamos a tratar de ponerlo a la altura del observador del piso medio, en este caso, para que no se deforme demasiado la perspectiva. Y todavía, si querés, podés ajustar e irte más hacia un lado, más hacia el otro, etc. Yo creo que acá estamos muy bien. Y ya tenemos lista nuestra imagen para empezar a trabajar en el interior. Para, profe, ¿y en SketchUp? En SketchUp es lo mismo. Yo no tengo este modelo en SketchUp, pero vamos a exportarlo. Lo exporto como DWG y se importa muy rápidamente. Sí, pues está pesado porque tiene mueblecitos. Sí, pero el SketchUp es muy potente. Ahí lo tenemos y fíjate que inclusive ya te lo trae cortado por donde habíamos cortado nosotros. Ah, está bueno eso, profe. Y si no quiero cortar por ahí, quiero cortar por otro lado. Sos plomo, ¿eh? Bueno, te haces un corte, ahí lo tenés, y vas avanzando hasta cortar por donde vos querés. No te recomiendo cortar por las escaleras porque cuando las cortás transversalmente quedan medio feíto. ¿Y todas esas linitas que hay? Todas las linitas que hay, sencillamente seleccionás los elementos y venís acá y le decís que te suavice las coplanares y se acabó. Ah, mira qué fácil. Y acá sencillamente pones el plano de corte donde vos lo querés. Yo lo voy a llevar un poquito para adentro porque necesito que corte. Por ejemplo ahí. Y ahora lo pones en la vista que corresponde. Y te vas acercando de la misma manera que hicimos en el otro ejemplo. Cambiamos el estilo de cara para que sea monocromo. Y ya está listo para trabajar. Le podés quitar también si querés en el estilo de arista los perfiles para que las líneas se vean un poquito más delgadas. Y esto ya está listo. Sí, pero ponerle la inteligencia artificial, que para eso venimos. Lógico. Vamos a aprovechar esta imagen que tiene el cielo celeste y vamos a generar una escena. Fíjate que no tiene sombras, nada, ¿no? ¿Es importante? Sí, porque a veces la inteligencia artificial te toma las sombras como elementos. Bueno, anotado. ¿Qué más? Y ya sea que estés en SketchUp o en Revit, lo que vamos a necesitar es generar una imagen de esto. Pero en Revit no se pueden exportar imágenes. No, pero es muy sencillo, fíjate. Haces Shift, Windows, S. Ay, se te puso todo oscuro. Sí, se puso todo oscuro, pero mirá, marcamos una ventanita. Por ejemplo, ahí nos vamos a photopea.com o a Photoshop o el software que tengas. Hacemos un archivo nuevo y ya viene con el tamaño que nosotros seleccionamos, le ponemos crear y ahora sencillamente le ponemos pegar y ya tenemos nuestra imagen. E inclusive si querés podés seleccionar elementos que no querés que salgan en tu imagen, la borrás y esto ya está listo para guardarse como JPG, lo que vos quieras. Así que le ponemos exportar JPG y ya tenemos nuestra imagen para trabajar en la inteligencia artificial. ¿Y con SketchUp? Con SketchUp es mucho más fácil porque venís directamente a Archivo, Exportar, Gráfico 2D y te recomiendo que vengas acá a las opciones y que le destildes esto que dice usar tamaño de pantalla y dale por lo menos unos 3000 píxeles de ancho. Aceptamos y exportamos. Y ya tenemos nuestra imagen de Revit y nuestra imagen de SketchUp. La de SketchUp se ve mejor. Sí, se ve mejor, pero la de Revit también sirve. ¿Así feíta y todo? Así feíta y todo. A verla. Bueno, y vamos a nuestra inteligencia artificial. Te lo voy a mostrar en dos de mis inteligencias artificiales de arquitectura favorita. Una que es
gratuita, hasta 20 imágenes por día, y otra que es de pago, pero es muy buena, para mí es la mejor, y tengo un código de descuento. Búscalo en la descripción y tenés un 10% de descuento, te la recomiendo, es la mejor. Vamos a empezar con Ideal House, hacemos clic donde dice comienza gratis, acordate que tenés 20 generaciones por día, y vamos a ir rápidamente a renovador exterior, y vamos a agregar una foto. ¿Cuál vamos a agregar? Por ejemplo, la de Revit. Abrimos, confirmamos. Ahí ya está. Ahora tendríamos que escribirle un prompt o buscar el estilo del edificio. No te recomiendo elegir el estilo del edificio para esto porque hay estilos demasiados característicos para lo que vos debes estar usando en la universidad. Podrías seleccionar este, ponele, o este. Chico, escandinavo moderno. Me gustó, profe. Vamos con ese. Bueno, pero no te lo recomiendo. Pero nada más que para que lo veas, confirmamos. Y claro, la inteligencia artificial nos está esperando un corte fugado. Vamos a ver qué genera. Le doy generar. Siempre te va a generar 3. Se pone a trabajar. Ya tenemos la primera. Ah, está bueno, profe. Sí, pero fíjate que lo está tomando como si fuera una fachada, no como un corte. Vamos a ver la que sigue. Ah, esta también. Sí, ves, no te tomó las escaleras y demás. Y esta otra que tiene el mismo problema. Entonces, no está bueno elegir los estilos, al menos no para este tipo de gráfico. Así que lo vamos a quitar y le vamos a escribir un prompt. ¿Qué le va a poner? ¿Corte fugado? Y mira, si le ponemos corte fugado, no lo hagas porque te vas a gastar un crédito. El resultado es este. Ah, te hizo como una maquetita dentro de un lugar. Claro, ¿ves? No es esto lo que queremos. Entonces, vamos a recurrir a nuestro amigo ChatGPT, le vamos a cargar nuestra imagen y le vamos a contar qué es lo que estamos haciendo. Empezamos por las buenas, le decimos, estoy tratando de hacer un corte fugado con Ideal House a partir de esta imagen y quisiera que describas el prompt que debería usar para lograrlo. Y de entrada nos va a dar un prompt que lo pone en inglés, separado por coma. Vamos a decirle, hacelo en español, fuera de la caja de texto, así lo podemos editar. Y acá está, me pone vista axonométrica de un edificio institucional moderno de 3 pisos, representado en corte fugado. No está mal. Y después, bueno, nos dice que el corte muestra con precisión el interior del edificio y demás. Habla de las fachadas exteriores. Vamos a probarlo en español, así que le vamos a pegar acá nuestro prompt. Generamos y ya nos vamos acercando un poco. Fíjate que apareció nuestra escalera por acá. Sí, pero te sigue haciendo las plantitas, el balcón, como si fuera. Claro, eso no queremos, así que vamos a decirle a ChatGPT, haz hincapié en que es una escuela, que se ve mobiliario de escuela, aulas, gente, escaleras, y acá le podríamos poner también algo que tenga que ver con la materialidad, con cielos rasos de madera, por ejemplo. Y vamos a ver qué nos hace. Mucho mejor. Vamos a copiarlo y vamos a volver a intentar. Así que pegamos acá y le damos generar. Sí, a ver si nos saca las plantitas esas de mierda de ahí. Sí, después podríamos interactuar con el prompt y decirle que no tenga balcones, que no tenga plantas en el interior y demás. Pero ves que lo vamos haciendo de a poquito. Ah, mirá, profe, muy bueno lo que te hizo. Los dos últimos una cagada, pero el primero está muy bueno. Efectivamente, mira el primero, está muy bueno. Lo llenó de gente, puso la escalera. Está faltando una escalera acá al fondo y le puso otras escaleras por acá. Pero bueno, nos estamos acercando. Sí, y ya no puso las plantitas, esas cosas. Exacto, y vamos a copiar esta imagen y se la vamos a llevar a ChatGPT para mostrarle a ChatGPT dónde está errando la inteligencia artificial y le decimos, este es el resultado, detectas los errores y encuentra errores, me dice, no es un verdadero corte fugado, muy bien, desapareció la lógica del sistema estructural, muy bien, que las aulas están poco reconocibles, bueno, etcétera. Nos da recomendaciones para mejorar el próximo render. Y nos pregunta si queremos que te haga uno nuevo. Vamos a decirle que sí. Copiamos el nuevo prompt y lo volvemos a pegar en Ideal House y generamos. Sí, una cagada, profe, te sacó el cielo, estaba mejor antes. Sí, tenés razón, esto suele suceder. Igual, fíjate que estamos teniendo un problema con el texto. Tal vez porque haya venido en español, vamos a pedírselo en inglés y le vamos a pedir que se asegure de poner cielo en la parte superior del corte.
Me estoy arrepintiendo de la madera, así que le voy a decir que quite la madera y vamos a decir que lo haga blanco por ahora. Copiamos, pegamos y generamos. Fíjate que ahí está muchísimo mejor. No logramos que nos saque las baranditas por acá, pero sí está la escalera. Nos falta ya al fondo la escalera. Pero este ya es uno que me gusta. Vamos a ver los otros dos. Este también se ve muy bien. No se termina de ver la estructura de este lado. Y este sí tiene la estructura, pero no tiene la estructura de este otro lado. ¿Y qué hacemos, profe? Bueno, se trata de seguir profundizando el prompt al máximo para lograr lo que efectivamente queremos. No está mal, por ejemplo, seleccionar una de estas imágenes y usarla como referencia, porque nos estamos acercando a lo que queremos, pero tenemos que hacer hincapié en la estructura. Así que voy a guardar esta imagen y la voy a guardar como referencia. Y fíjate que ahora acá tenemos la posibilidad de agregarle una referencia. Entonces le voy a subir esa misma imagen, la de la referencia. Confirmamos y vamos a mostrarle a ChatGPT el resultado. Y vamos a pedirle que haga hincapié en la estructura resistente del edificio y en ambas escaleras. Y vamos a ver qué logramos. Seleccionamos, pegamos y generamos. Y no hemos logrado que aparezcan las columnas, pero gran parte del problema está en la imagen que hemos seleccionado. No te olvides que de las dos imágenes que hicimos, la de Revit era la más flojita. La de SketchUp se veía mucho mejor. Ah, ya entiendo por dónde vas. Entonces vos decís cambiarla por la de SketchUp. Sí, o lograr una imagen de Revit con más resolución, que se entiende un poquito mejor. ¿Y en la otra inteligencia artificial? Bueno, antes de pasar a SketchUp, vamos a render y vamos a crear una imagen. Le pegamos el prompt acá, le decimos que es una base 3D para renderizar, agregamos la imagen, le voy a poner la imagen de Revit para que la comparación sea igual y le vamos a decir a Render que sea muy fiel a la imagen. Le vamos a decir que tiene creatividad para crear lo que necesite y también le vamos a agregar una imagen de referencia. Como imagen de referencia podemos subir la referencia que nos hizo Ideal House, por ejemplo, o inclusive no podríamos subirle ninguna. Le voy a pedir que no sea muy alta la fidelidad de la referencia, más o menos ahí un 20%, y hacemos 4 imágenes de esto, y ya terminó las 4. Esta es una. Boludo, te hizo todo. Mirá la estructura, las lucecitas, la personita, todo. La escalera. Sí, igual hay cosas por cambiar. Esta es la siguiente. Una más. Sí, esa está rara ahí lo que te hizo. Sí, esta está rara. Y esta que la hizo como si tuviera un techo por encima, pero también está muy bien. Fíjate que en ningún lugar te pone las barandas por delante, porque no existen las barandas por delante, está perfecto, te pone las dos escaleras. Sí, pero no te puso cielo. Bueno, acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Render en realidad trabaja con palabras claves y tiene un máximo de 600 caracteres. Acá ha cortado parte del texto en donde no aparecía el cielo y un montón de cosas. Entonces vamos a decirle a ChatGPT que nos dé las palabras claves optimizadas para render, separadas por coma, asegurándose de no omitir nada del prompt anterior. Y vamos a ver si ahora con esto tenemos mejor suerte. Pero ya con el primer intento anduvo muy bien. Vamos a cambiar este prompt por palabras claves separadas por coma. Le damos 4 imágenes. No le vamos a dar tantísima creatividad. Y allá vamos. Ahí terminó las 4. Así era antes y así es ahora. Vamos a la próxima. Una más y una más. Esta, por ejemplo, me parece muy bien, pero tendríamos que arreglarle un par de cosas. Sí, pues eso no se puede hacer. No, en Render sí que puedes hacerlo. Te venís acá al lapicito y seleccionás y modificás lo que vos querés. Por ejemplo, quiero que este cielo raso sea blanco. Lo selecciono y le digo cielo raso blanco, o se lo puedo poner también en inglés, white ceiling. Generamos y ahí ya en el primer intento tenemos nuestro cielo raso blanco. Wow, profe, le veo muchas posibilidades a esto. Escúchame, ponele pastito, todo pastito. Bueno, editamos y le digo a todo eso que sea pasto, caminos, vegetación y generamos. Fíjate que ya lo hizo, una opción, otra opción más
y una más. Sí, pues te sacó las columnas. Sí, y también tendría que ponerle un árbol ahí. Todo eso lo podemos hacer. No quiero hacerte perder demasiado tiempo. Bueno, fíjate, ahí quedó terminado. Así era antes y así es ahora. Le he quitado algunas cositas que estaban de más, esa columna que estaba ahí en el medio. Es decir, Render tiene la posibilidad de editar las imágenes sin alterar el contexto y eso es buenísimo. Sí, macanudo, profe, pero a mí me quedan dos dudas. Decime. Duda número 1. ¿Cómo hacemos para superponer el corte fugado encima de esto? Muy fácil, ya te lo explico en Revit e inclusive en SketchUp. Y duda número 2. Todo esto lo hicimos con la imagen de Revit, que era una cagada. ¿Cómo hubiese quedado con la de SketchUp? Bien, paso a responderte. Pero primero vamos a ampliar la escala de esta imagen, la voy a llevar a 4X y le voy a decir que corrija a las personas. Sí, porque esta imagen está chiquita. Sí, no es tan chiquita, tiene 1800 de ancho, pero la vamos a llevar bien grande. Y mientras tanto, en Ideal.House vamos a remover la referencia de estilo que teníamos y vamos a elegir la última imagen que hice en Render, que es esta. Confirmamos, generamos en Ideal House y ahí tenemos nuestras 3 opciones. Esta es la número 2, que creo que es la que más me gusta. Y esta es la número 3. Voy a descargar esta de Ideal House sin la marca de agua. Y ahora voy a ir a Crea, que también es gratuita. Te da unos créditos por día que puedes usar. Vamos al Enhancer y vamos a cargar la última imagen que hicimos en Ideal House, que es esta. Y vamos a decirle que la amplíe a 4X. Le damos mejorar. Es muy rápida, ya se puso a trabajar y ya terminó. Vamos a descargarla y fíjate que se la ve bastante bien. Vamos a acercarnos un poquito. Tiene muy buena resolución. Obviamente se nota que está hecha con inteligencia artificial, pero no es un problema para nosotros. Y acá tenemos las de Render. Vamos a descargar cualquiera de ellas. Acá la tenemos. Nos acercamos. También se ve bastante bien. Y sobre tu pregunta acerca... Sí, del SketchUp. Sí, acerca del SketchUp. Vamos a hacer la prueba. Vamos a ponerle lo mismo que le habíamos puesto para generar la imagen que nos gustó, pero en lugar de usar la imagen de Revit, vamos a cargar la imagen de SketchUp, que se veía mucho mejor. Vamos a generar y hacemos lo mismo en Ideal.House. Tomamos cualquiera de estas y le cambiamos la foto de Revit por la de SketchUp. Generamos acá y ya tenemos los resultados. Esto es en SketchUp. O sea, a partir de SketchUp. Sí, a partir de la imagen de SketchUp se ve muy bien. No se eliminó la estructura, pero así todo, bueno, se ve mucho más utilizable rápidamente sin tener que andar editando tanto. Sí, pero igual acá no se puede editar. No, en Ideal House no puedes editarlo. Y acá está lo que hizo Render, que se lo ve muy bien. Así era antes y así es ahora. Acá tenés otra opción. Me voy a quedar con esta y la voy a llevar también a 4K. Y nos volvemos a Revit porque ahora tenemos que ponerle todo el contenido de nuestra imagen por detrás de nuestro corte. ¿Y cómo se va a borrar todas las cositas de ahí? La clave está en no utilizar este corte, sino generar un nuevo corte que pase por ahí. Voy a mi planta baja y genero un corte que pase exactamente por el mismo punto que habíamos cortado nosotros, que mire hacia este lado. Lo que vamos a hacer es restringir el corte para que no nos muestre más allá del corte mismo, es decir, ni siquiera voy a ver esta puerta. Vamos a ver ese corte, que es este. Vamos a corregirle su área de visibilidad. Ahí lo tenemos. Y este lo podemos poner con un nivel de detalle alto y vamos a ponerlo, no sé, en escala 1 en 50, en la escala en la que te lo pidan. Y a esta altura podríamos decirle que no nos muestre nada de anotación en este corte. Así que apagamos las categorías de anotación y nos quedamos pura y exclusivamente con el corte. Tal vez haya elementos que querramos sacar, como el mobiliario. Esto lo podemos ocultar. Y este corte lo insertamos en un plano. Vamos a generar un plano nuevo. Hago uno nuevo tamaño A0 e incorporo este corte, que en realidad me parece que lo puse como detalle, pero no importa, dentro de mi hoja. Ahí está. Y a continuación voy a vincular mi imagen. Entonces vamos a
insertar, vincular imagen, y para este caso vamos a traer la que hicimos en Ideal House para Revit. La ubicamos. Y ahora hay que hacerla coincidir con la otra. Ahora hay que hacerla coincidir con la otra, porque la otra es la que está en escala. Esta no, así que vamos haciéndolo de a poquito. Vamos a achicar un poquito esto, nada más que para hacer coincidir. Después lo volvemos todo a su lugar, si es que hace falta. Y vamos haciendo coincidir nuestra imagen. Es un quilombo. No es un quilombo. Te puedes mover con las flechitas. Tenés acá para escalar. Ahí más o menos está. Vamos bajando. Acá esta losa la tenemos más ancha. Tal vez tendríamos que ajustar el tamaño de esta losa. Bueno, eso te lo dejo a vos. Y ahora extendemos los bordes hasta los bordes de nuestra imagen. Y ahí tenemos nuestro corte fugado. Mi recomendación es que tal vez la imagen de adentro no sea tan fuerte. Por eso te hice vincularla en lugar de importarla. O inclusive podrías bajarle el detalle al corte de Revit y configurar para que absolutamente todo se vea cortado, por ejemplo, de color negro. Podemos ir al detalle y decirle absolutamente a todo que los patrones de corte sean de relleno uniforme y de color negro, o el color que quieras. Ahí lo tenemos. Entonces cuando volvemos a nuestra hoja lo tenemos de color negro y se entiende mucho más qué es lo que está cortado y qué es lo que está en vista de lo que está atrás. Después fíjate, si no te coincide exactamente, puedes ir renegando con tu imagen hasta que te coincida exactamente. Debería coincidir. En casos como este, mi recomendación es que aumentes el espesor de la losa, o si estuvieras en render, le podrías hacer a la imagen que sea más delgada. ¿Y en SketchUp? Bueno, en SketchUp no lo vas a presentar. Obviamente esto lo vas a exportar a AutoCAD, a Photoshop, lo que sea. Yo te lo muestro en AutoCAD, que es lo más difícil y lo que todo el mundo quiere aprender. Así que primero que nada vamos a exportar solamente la línea de sección. Vamos a las opciones y le decimos que lo exporte en tamaño real, es decir, 1 en 1. Le damos a aceptar y exportamos. Y la abrimos en AutoCAD. Ahí la tenemos. Fíjate que cortaste los muebles, profe. Sí, corté los muebles, no me di cuenta. Pero acá en AutoCAD eso es muy fácil de arreglar. Borramos eso y borramos esto. Y lo que vamos a tener que hacer acá en AutoCAD es ponerle hatch a todo esto. Acá no sé por qué nos faltó parte de esto. Lo bueno que con AutoCAD podemos mejorar lo que se nos ocurra. Acá lo que te conviene es unir todo, porque acordate que el SketchUp te trae líneas nada más, ¿no? Entonces vamos a hacer un join de todo esto. Y ahora vamos a hacer un hatch sólido y vamos a seleccionar objetos. Y vamos a seleccionar todos los elementos que tenemos acá, inclusive este de acá. Y fíjate que ya está muy rápido, sin complicaciones. Acá nos quedó uno sin seleccionar. Le podemos hacer un hatch con pick points nada más. Ahí va, uno y otro. Y... mira, este también nos quedó. Bueno, vos lo vas arreglando. Sí, profe, está buenísimo eso que hiciste, lo hiciste cagando. Sí, es que el CAD en todas sus versiones, AutoCAD, ZWCAD, ProgeCAD, es una herramienta muy, muy noble. Y si uno la sabe usar... Sí, yo hubiese pasado 2 horas poniéndole todos los cositos ahí al hatch ese. Bueno, me alegro que hayas aprendido algo. Pongámosle la imagen. Y le vamos a poner la imagen. Se la podemos poner acá o lo podemos poner en el layout. Yo te lo voy a mostrar acá. Así que también vamos a insertar, attach o adjuntar. Y vamos a pedirle imágenes. Así que le pongo imágenes acá. Y me voy a buscar la última que hicimos. Le pongo open, la inserto y vamos a decirle, no sé, que tenga ese tamaño. Y como esto que está acá está todo puesto en la capa 0, vamos a generar una capa que se llame corte. Y a esta capa de momento le voy a poner que sea, no sé, color azul, así la podemos identificar en pantalla. Y vamos a pasar todo esto a la capa de corte. Lo otro no lo necesitamos. Y vamos a hacer coincidir nuestra imagen en algún punto. Por ejemplo, podría llegar a ser este punto de acá. Lo hacemos coincidir con el punto que le corresponde, que sería más o menos este punto de acá. Entonces voy a trazar una línea de referencia que vaya desde este punto hasta donde termina la imagen. Es muy importante que esta línea sea horizontal, es decir, esto llega hasta ahí. Perfecto. Y ahora sí, hacemos Align y seleccionamos nuestra imagen.
le decimos que el punto 1 del que tiene que arrancar es S y le volvemos a decir que el punto de destino es S. Y ahora cuando vamos a buscar el punto final, le marcamos de acá, de la línea que acabamos de dibujar, y le decimos que ese punto corresponde con este punto de acá. Le damos un Enter para decirle que no queremos un tercer punto y le decimos que sí, que escale los objetos, y rápidamente tenemos nuestro CAD que coincide perfectamente con nuestro dibujo. Acá nos quedó un ajustecito por hacer, nos falta un hatch en ese lugar y por ahí podemos mover la imagen un poquitito para arriba para que termine de coincidir lo mejor posible. Por ejemplo, ahí. Y se te quedó todo atrás el corte. No importa. Seleccionás, haces botón derecho, Draw Order, Send to Back y ahí tenés tu corte de nuevo. Y si tenés que ajustar alguna cosa, aprovechá y ajustala acá. Qué sé yo, querés hacer, por ejemplo, que todo esto de acá sea negro. Perfecto, venimos ahí. Y a esto le haces un hatch sólido, seleccionando el objeto en lugar de hacer pick point. Seleccionas ahí y ya tenés todo eso negro. Azul. Sí, bueno, pero enseguida va a ser negro. Ves, si tenés que, no sé, modificar algo acá y lo querés modificar, lo modificás en el CAD, de manera tal de que te coincida absolutamente todo con todo. Una vez que terminás, esto ya lo podés llevar a tu layout e imprimirlo. Lo llevo al layout. Vamos a ponerlo en una 2 y vamos a poner el monocromo y generamos un viewport. Ahí lo tenés, pones esto en escala 1:50 y ajustás el viewport según tu preferencia y ya tenés tu imagen lista para imprimir. Escúchame, profe, mi profesor es muy hinchapelotas. Sí, conozco varios. Quiere que le pongamos todo el detalle técnico a la parte que está en corte. ¿Cómo carajo hago? Bueno, ya voy a hablar enseguida de ese tipo de profesores, pero fíjate, es muy fácil. ¿Te acordás la capa de corte? Seleccionás todos los hatch de tu capa de corte y los pones de color blanco. ¿Y eso cómo se hace? Muy fácil. Bloqueamos el viewport, entramos en el viewport y con nuestra herramienta de QSelect le decimos que seleccione todos los hatch que encuentre, es decir, absolutamente todos. Le pongo OK y a todos esos hatch les decimos que en lugar de ser color by layer, sean color blanco, pero este blanco que está acá. Entonces cuando vos haces este blanco que está acá, fíjate que te aparecen todos tus hatch en blanco, es decir, se imprimen en blanco. Y ahora podés seleccionar tranquilamente la capa que vos quieras, suponete que es la capa profe hincha pelotas, le das el espesor que corresponda, bueno, todo lo que corresponda y empezás a dibujar en el layout, es decir, ni siquiera en el model, acá en el layout, empezás a dibujar en tu capa de profe hincha pelotas todo lo que tu profesor te pida. Entonces venís acá, le haces llegar esto hasta donde tiene que llegar, o eventualmente inclusive le puedes poner hatch, puedes hacer lo que se te ocurra. La otra opción, si no lo querés hacer acá en el layout, es que te vayas al modelo y dibujes acá en el modelo como vos ya sabés. Te conviene bloquear la capa de hatch, que era esta que se llamaba corte. Entonces de esa manera puedes trabajar arriba con el tipo de línea que vos necesites, con el hatch que vos necesites, etcétera, etcétera. Entonces de esa manera vas generando tu corte si es que no lo tenés generado. Y si lo tenés generado, bueno, lo haces coincidir como hemos hecho coincidir esto, pero le pones un hatch blanco por detrás para que esto se vea. Yo no soy partidario de agregarle tanta información a esta pieza gráfica. Es más, como te dije en la introducción del video, me parece una práctica absurda. Sobre todo cuando te la piden para la entrega final y no durante el proceso de diseño, que es cuando realmente serviría. Un corte fugado ya es en sí mismo una herramienta riquísima para comunicar el proyecto. Combina la espacialidad interior con la tecnología, con el entorno, y eso ya de por sí es un desafío bastante grande para un estudiante de arquitectura. ¿Para qué necesitas ponerle hiperrealismo si la pieza gráfica en realidad ya cumplió su función?
La cumplió en el proceso de diseño, no en la entrega. Lo que me molesta no es el render, lo que me molesta es el mandato disfrazado de exigencia universitaria para la entrega. Esa idea de que si no tiene luces, gente caminando, texturas, reflejos que parezcan reales, entonces no está a la altura. Además, no todos los estudiantes tienen las herramientas para hacerlo. No todos manejan motores de render, no todos tienen una máquina potente y no todos tienen tiempo en plena entrega para simular un render que no les cambia en nada. Entonces, ¿para qué carajos lo piden? ¿Por qué te bajan la nota si la imagen no es digna de ser publicada en Pinterest? Hacer un corte fugado ya de por sí es un laburo enorme. ¿Necesario? Absolutamente. Pero durante el proceso de diseño. Es una herramienta que te ayuda a pensar, a decidir, a integrar sistemas que venías trabajando todos por separados. ¿Es una herramienta que es digna de estar en una entrega? Sí, pero como antecedente del proceso, no como la vedette de la entrega. Si lo pedís cuando el proceso proyectual ya está terminado, no sirve. Y si encima le sumás exigencias visuales que no tienen nada que ver con lo proyectual, lo que estás haciendo no es enseñar arquitectura. Estás enseñando a cumplir con un simulacro estético. Yo te estoy enseñando a hacer este corte con inteligencia artificial porque sé que lo necesitas, porque sé que te lo piden, pero también te quiero dejar claro que aprender a hacer este corte de esta manera no te hace mejor arquitecto. Lo único que hace es ahorrarte tiempo en una exigencia que honestamente no tiene sentido. Ojalá en algún momento toda la docencia arquitectónica en materia de proyecto comprenda que las entregas son un punto final en el proceso de diseño, no son una meta en sí misma. No son el momento de regodearse con la máxima tecnología puesta al servicio de la visualización. Muchas veces los profesores, me incluyo, pedimos cosas que ni siquiera nosotros sabemos hacer. Pedimos renders sin saber cómo se hacen, pensamos que ahora con la inteligencia artificial todo se arregla con un prompt, que es cosa de minutos, de segundos, un botoncito. Queremos mostrarle la producción de todos nuestros alumnos a toda la universidad para que vean lo buenos que somos como docentes. Y como somos los que imparten las calificaciones, tenemos a los alumnos contra la pared, pasando noches y noches sin dormir, acumulando frustraciones, estrés, abandonando. Hay mucha gente que abandona durante las entregas. La entrega no es una meta en sí misma. El proyecto debe serlo. Y la entrega tiene que estar al servicio del proyecto, para comunicarlo, para representarlo y sobre todo para demostrarle al docente lo que el alumno ha aprendido. Así que bueno, ya seguiremos hablando sobre este tema. Espero que esto te haya ayudado a sortear el famoso corte fugado hiperrealista. Y ya que hablamos de sorteo, te cuento que hoy sorteo 2 clases online. Una para quienes comenten al pie del video con un emoji que ahora te voy a dar. Y otra para los miembros del canal que comenten al pie de este video también. No basta con ser miembro del canal, hay que comentar abajo. ¿Y qué emoji vamos a usar? Y ya que estamos hablando de estudiantes que están sudando la gota gorda, vamos a usar las gotas de sudor. Vos ponés las gotas de sudor en tu comentario y me comentás cómo son tus docentes al respecto, si alguna vez te pidieron esta pieza gráfica, con qué piezas gráficas vos crees que se están excediendo o si por el contrario en una de esas resulta que te piden poco y a vos te gustaría hacer piezas gráficas, te sobra el tiempo en la entrega, qué sé yo. Comentame que yo leo todos los comentarios. Cuando esto alcance ya un nivel de comentarios suficiente, sorteo 2 clases online, mano a mano conmigo, vía Zoom, una reunión entera de 40 minutos, una entre vos que pusiste el emoji y otra entre
los miembros que pusieron el emoji y comenten, perdón, dije comienten. Así que nada, vamos a terminar acá. Que conste que no estoy en contra del render ni en contra de la tecnología y mucho menos a favor de, mucho menos en contra de la inteligencia artificial. Al contrario, usa inteligencia artificial. Asimismo, tus profesores no te dejen usar inteligencia artificial. Usa inteligencia artificial, pero úsala a tu favor. No la uses para ganar tiempo. Hoy la usamos para ganar tiempo, la verdad. No sirve. Así no la uses. Úsala para seguir aprendiendo. De esa forma la estás usando a tu favor. Así que, bueno, yo te dejo de este lado el botón de Patreon para que te des una vueltita por ahí, que tengo mucho de AutoCAD, Revit, SketchUp y demás. Y de este otro lado te dejo otros 2 videos sobre inteligencia artificial, porque todos los días, y más ahora que cambia así, todos los días, hay algo por aprender. Nos vemos la próxima. Chao.